Imagínate que un día tu pareja te corte tu miembro viril. Yo soy Steffi y el día de hoy tenemos nuevo video. Hablaremos de Lorena Bobbitt. Y sin más que decir, pues pueden darle like a mi contenido, suscribirse a mi canal y sumarse a mis redes sociales. El caso de Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt o Lorena Gallo nace en Bucay, Ecuador, el 31 de octubre de 1970. Pasó sus primeros años de vida en Ecuador y cuando cumplió 7 años se mudó a Caracas, Venezuela, junto con su familia. La familia de Lorena era bastante unida y sus padres eran muy trabajadores. A lo mejor ellos no poseían riquezas, pero dentro de lo que cabía tenían todo para vivir. En Ecuador, país de origen de Lorena, es muy común que se celebre los 15 años. Es una ilusión que todas las niñas, o por lo menos su gran mayoría, tienen desde tempranas edades. Y esta celebración involucra un gran vestido rosado, elegante, a su corte de honor, y aquí por supuesto se incluye a las damas y a sus caballeros. Y como no, a su chambelán. Lorena quería celebrar su fiesta rosada, pero en aquel entonces sus padres no contaban con los recursos económicos necesarios para cumplir con dicha celebración. Así pues, Lorena no logra cumplir el sueño de la fiesta rosada, pero les pide a sus papás que en su cumpleaños número 16 quiere un viaje a los Estados Unidos. Lorena cumple 16 años y emprende su viaje a los Estados Unidos. Llega a Washington, D.C. y el momento en que pone un pie en este país, ella se dice a sí misma: este es el país en el que yo quiero vivir. Así Lorena disfruta de su paseo en este país, principalmente en Washington, D.C., pero regresa a casa con una idea clara. Ella tendría que regresar a terminar la secundaria y su meta era que en sus estudios universitarios ella quería formarse en los Estados Unidos. Y pues así lo hizo, cumplió. A los 18 años ella juntó una serie de requisitos para obtener una visa estudiantil y se mudó a Estados Unidos. Allá Lorena iría a reencontrarse con unos familiares y también con la familia Castro, que eran muy amigos de sus padres. La familia Castro tenía 2 hijas, quienes se convirtieron en entrañables amigas de Lorena. La una se llamaba Mercedes, que era un año mayor a Lorena, y la otra Emily, que era un año menor a Lorena. Estas 2 chicas describen a Lorena como alguien muy tranquila, muy sociable, muy respetuosa y hasta en algunos casos un tanto ingenua. Lorena al momento de estar allá no era una chica que dominaba el idioma inglés, entonces su meta principal debía aprender el idioma inglés y básicamente se autopreparó poco a poco. Es decir, ella veía películas, series, novelas, programas en inglés, ya que este se volvería en su segundo idioma. Además a esto se le añadía que ella asistía a programas de inglés para poder complementar su autopreparación. Normal hasta ahí, pero las cosas empiezan a tomar un giro de 180 grados cuando Lorena conoce a John Bobbitt. A John Bobbitt lo conoce en el año de 1988 teniendo él 19 años de edad, es decir que era un año mayor a Lorena. Lo conoce en un club de marines que está ubicada en la salida 148 en la base cuántica. Lorena describe este momento como un flechazo a primera vista. Es así como John se le acerca, le pide que bailen y Lorena accede. Conversan el uno con el otro y en ese día llegaron al acuerdo de verse una próxima vez. Lorena en sus tiempos libres trabajaba en una estética de uñas, de la cual se servía para hacer unos gastos. La dueña de esta estética se convirtió en su mejor amiga, Hannah Bisutti, y dijo que cuando esto sucedió había visto a Lorena bastante entusiasmada, pues ella era una chica de casa que nunca salía con nadie. Así ellos entablan una relación en la que las citas eran salidas a comer helado, a comer pizza, siempre acompañados, como ella lo dice, de un chaperón, que en este caso eran sus 2 amigas, Emily y Mercedes. Ellas siempre vigilaban que Lorena se encuentre bien. Así continuaron saliendo durante 10 meses, en lo que todo parecía iba bien y se tornaba de cierta manera en color de rosa para Lorena. Ella estaba más que segura que él era el chico indicado. Y sus amigas obviamente se sentían felices pues porque Lorena nunca antes había compartido con nadie más. Así llega pues John Bobbitt a proponerle matrimonio a Lorena de una manera muy prematura y que ella no se lo esperó, pero que evidentemente le emocionó. John aquella noche invita a Lorena a nadar a la piscina de los marines. John empieza a nadar y se dirige al fondo. En el fondo John se encuentra con un anillo.
que no sabían al momento de quién era. John lo tomó, se lo puso a Lorena y le dijo: ¿te quieres casar conmigo? En ese momento Lorena se sentía tan emocionada, pero obvio se calmó y le dijo: esto no es algo que pueda funcionar como una broma, esto es muy serio, John, así que no juegues con esto. John le responde y le dice: no, es en serio, me quiero casar contigo. Y después de esto Lorena, muy emocionada, le da una respuesta y le dice que sí, pues estaba bastante enamorada. Lorena, muy feliz, lo primero que hace es contarle a sus padres y a sus amigas. Ya los padres de Lorena estaban bastante felices, pues en primer lugar porque su hija se casaba enamorada, un hombre al que había conocido, además que este hombre le brindaría no solo el amor, la estabilidad, el respeto y la consideración, sino la ciudadanía americana, que le brindaría todos los beneficios de ley y garantías constitucionales en este país. Bueno, pues ellos empiezan a convivir en el matrimonio, compartieron momentos divertidos en los que estuvieron juntos y llenos de amor. Incluso ellos decidieron adquirir una casa que era la misma que se iba a pagar mensualmente. Cuando John y Lorena eran enamorados y obviamente frecuentaban las salidas en las que las amigas de Lorena la acompañaban, había en varias ocasiones uno que otro aspecto que le decían que frenara esta situación, pero bueno, Lorena jamás quiso frenar la relación ya que ella estaba muy enamorada. Lorena dejó pasar varios detalles que si a tiempo se hubiesen manejado, se hubiera evitado muchas cosas, ya que en ocasiones John abusaba del alcohol hasta el punto de quedar ebrio. Además, en las salidas que frecuentaban, John en muchas ocasiones le dijo que se olvidó la billetera, que por esta vez cubriera ella la cuenta. ¿Qué es lo que sucede al mes de casados? Que es cuando este matrimonio se empieza a volver un poco tormentoso. Aquí es donde suceden las primeras agresiones físicas y psicológicas de John hacia Lorena. Y empiezan a ver una serie de cosas que a Lorena ya no le empezaron a gustar, como John renunció al único trabajo que le brindaba un mensual fijo para que se pudiera cubrir los gastos de la casa que habían adquirido. Después John intentó tomar otros trabajos en los cuales no duraba. Uno de estos trabajos fue en un club nocturno, pues no era constante. Lorena seguía manteniendo la casa con su sueldo de manicurista, pero este sueldo a Lorena no le avanzaba como para cubrir las cuotas del hogar, lo que provocó que devolvieran la casa y ellos tuvieran que mudarse a un apartamento más pequeño. En la noche en la que se producen las agresiones deciden salir John, Lorena, Todd, un amigo de John, y el hermano de John. Salen a pasar un momento bonito en el que pueden tomar unos tragos y platicar, y John no midió el consumo de sus bebidas y salió del lugar ebrio. Lorena, en el momento que salió, le dijo que no manejara ebrio, pero John insistió y obviamente tomó el volante. Lorena iba de copiloto y su amigo Todd y hermano iban atrás. Iba manejando el carro en forma de zigzag a unas velocidades de 135 kilómetros a 145 kilómetros por hora, lo cual obviamente a Lorena la asustó y ella le pidió que por favor bajara la velocidad, que se detuviera porque era peligroso para todos los que estaban en el carro. John no le hizo caso y Lorena, al ver esto asustada, tomó el volante para que John parase, y lo que sucedió después de esto es que John le propinara un golpe en el pecho a Lorena, lo cual la deja primero que nada sorprendida y con un fuerte dolor se puso a llorar. Lorena miró hacia atrás para ver si el hermano de John reaccionaba o su amigo Todd, y la única imagen que Lorena se llevó es ver al hermano de John asintiendo la cabeza, dándole la aprobación de que todo lo que hacía estaba excelente porque él era el que mandaba en esa relación. Lorena lloraba mucho en el camino, el dolor que le produjo era bastante fuerte, además de que estaba muy golpeada sentimentalmente. Era algo que ella no esperaba de su pareja. Llegaron al apartamento y lo que hizo John después fue que la tomó del brazo de una forma muy violenta. Llegaron al apartamento y empezó a golpearla. Es así como Lorena llama a la policía. Llegó la policía y obviamente impidió esta escena que era bastante violenta. Es así como el policía le pregunta a Lorena cómo llegaron a eso. Lorena le indica que es la primera vez que le ve a su marido en esa forma violenta, que él había aparentado ser un tipo muy calmado y que el día de hoy se había transformado, pero que de todas formas ella ya no deseaba continuar en esa relación. El policía le pregunta si Lorena tiene a dónde irse
y ella le responde que no tiene a dónde, pero que de todas formas iría. Ella lo que hizo es dejar a John en el apartamento, condujo en el auto que ellos tenían hasta su lugar de trabajo y durmió esa noche en el parqueadero. Lorena dice que esa noche no pudo descansar, que si bien es cierto estuvo ahí, durmió un par de horas, pero estuvo pensando toda la noche y la verdad se encontraba en shock. Como Lorena era bastante ingenua, estaba en un país ajeno al de ella, en el que no tenía sus familiares de confianza, pues decidió quedarse callada sobre el tema, ya que también tenía mucha vergüenza y no quería compartirlo con la gente. Sus papás sabían que se había casado con alguien de bien. Ella creía que John algún día podía llegar a cambiar. Ese fue su error y decidió continuar. Es así como ella decide regresar al departamento junto con John, y esto nada más sería el inicio de un matrimonio lleno de agresiones físicas, psicológicas y sexuales hacia Lorena. Algunos vecinos en sus testimonios dijeron que John y Lorena siempre peleaban mucho. Era John el que tomaba el control sobre la pelea, que mientras iban a hacer compras él le insultaba. La verdad es que estaban en bastante desventaja porque John era una persona, además de violenta, bastante robusto en comparación a ella, era de contextura delgada. También vieron cómo la arrinconaba, la humillaba y ella se sentía bastante mal, siempre lloraba, pero regresaba siempre a los brazos de John. John tenía una mentalidad machista y una noche en una fiesta pues hicieron un intercambio de regalos. Lorena describe el momento en que John le dio el regalo, ya se sintió de una manera incómoda porque sabía que lo que había dentro no era algo que se podía exhibir. John insistió que abriera la caja. Lorena abrió la caja y se encontró con lencería. Tal vez para el resto no era algo de admirarse, pero para ella era algo que le producía mucha vergüenza. Es así como Lorena, avergonzada, decide irse al cuarto con lágrimas en su rostro y John la sigue enfurecido y empieza a golpearla. Los gritos de Lorena alertan a los invitados. Llaman a la policía para evitar que John siga golpeando a Lorena. Llega la policía y vuelven a corroborar que existe violencia doméstica. Todo este tiempo, alrededor de unas 6 a 7 veces, se generó alertas y llamados a la policía por este tipo de cosas que sucedían entre John y Lorena. La amiga de Lorena, Hannah, quien además era su jefa, siempre la veía con moretones, y la respuesta de Lorena a esto era que él algún día cambiaría, que ella lo amaba mucho y que además no tenía dónde irse. Pero después ella era amenazada por John, que si ella decidía dejarlo algún día, pues él lo encontraría y la mataría. Lorena se sentía siempre en desventaja y que si a lo mejor le pasaba algo, sus papás jamás llegarían a enterarse. Los vecinos miraban constantemente cómo estos maltratos iban produciendo, pero Lorena no quería dejarlo. John no trabajaba, se dedicaba solo a tomar y lo que hacía es llegar a violar a Lorena. Esto era algo que a Lorena no le gustaba, pero que soportaba porque no tenía de otra. Y un día John además le dijo que se veía vieja, que el cuerpo de ella ya no era como antes, que si tal vez se ponía una ropa más costosa llegaría a ser la Lorena que algún día él conoció. Estas palabras provocaron en Lorena tanta tristeza que robó en un centro comercial para poder ponerse la ropa costosa que le gustaría a él y verse bonita. Llega el día de los hechos como tal y es junio 23 de 1993. Este es el día en que Lorena estalla. Ellos vivían en un lugar donde se llama Manassas, Virginia, en Estados Unidos. Alrededor de las 5 de la mañana con 6 minutos recibe una llamada de emergencias en la que se dice que se atacó a un hombre. Este fue atacado por su esposa y que lo están llevando de emergencias al hospital de Prince William. Después de esta llamada, los oficiales se dirigen al hospital de una manera muy tranquila, muy normal, porque no saben qué es lo que sucedió. Y el momento en que llegan es que se enteran que a John Bobby le cortaron su miembro viril y que esta agresión vino por parte de su esposa Lorena Bobby. Eso no era nada común. Alertan a las demás unidades y empiezan a ver qué es lo que sucedió, a recabar información y por qué se llegó a este hecho como tal. Mientras se daba esta situación, en otro lugar, Lorena también se encontraba con otros oficiales, en la cual daba su versión de los hechos y relataba cómo es que pasó esto con John y que obviamente esto era una serie de abusos constantes en su matrimonio.
Él había llegado esa madrugada con sus amigos borracho y lo primero que fue a hacer es abusar de ella sexualmente. Y ella menciona que en aquella ocasión se sintió tan impotente que en realidad ella no pudo haber hecho nada. Cuando él terminó de violentarla, se había dado la vuelta al otro lado y Lorena, para calmar esta situación, se dirigió a la cocina a tomar un vaso de agua. Lorena llega, ve el cuchillo y la verdad es que ella lo describe como que no pensó, solo fue un acto impulsivo de su parte coger el cuchillo y cercenarle su miembro viril. Lorena reacciona en el momento en que se produce el hecho, queda en shock. Lo que Lorena hizo es dirigirse a un terreno baldío cerca de una gasolinera que se llamaba 7-Eleven y botarlo cerca de ahí, y además del cuchillo de cocina que había utilizado. De ahí se dirigió donde su amiga Hannah y le contó todos los hechos. Es ahí cuando Lorena se dirige a denunciar a John por agresión sexual y cuenta también lo que pasó. Y los policías se dirigen al apartamento que era donde estaba John y le encuentran que realmente él no estaba en sí, estaba bastante ebrio y ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido. Y la escena fue bastante espantosa para los policías. No puedo dar detalles explícitos aquí, pero ustedes, si quieren, pueden dirigirse a ver en la red, en el buscador, que ahí va a haber imágenes de sobra de este hecho. Los policías se encuentran con esta escena y obviamente terminan espantados y empiezan a buscar el cuchillo de cocina y el miembro de John sin resultado alguno, obviamente porque no se encontraba en ese lugar. Los policías, sin obtener resultado de la búsqueda, le preguntan a Lorena que no existe ni el cuchillo ni el miembro de John. Entonces ella les da la dirección, que era en esta gasolinera 7-Eleven, que había botado el cuchillo de cocina en un contenedor de basura y lo otro en un terreno baldío. Antes de que pasen los recolectores de basura, los policías se metieron en los basureros de la zona a buscar de uno en uno y con suerte lo encontraron. De igual manera pasó con el miembro de John. Fueron bomberos y policías a buscar y entre todos ellos lograron encontrar. Lo que hicieron es pedir una funda con hielos para mantenerlo en una temperatura en la que puedan volver a unirlo a John. Es así como este caso de John llega al Dr. James, que era urólogo. Era bastante joven en experiencia y esta cirugía en específico era la primera que la iba a realizar con esta peculiaridad. Es así como el Dr. James junto al Dr. Ben empiezan a realizar la cirugía y la culminan con éxito. Después de este suceso se dieron dos juicios que se llevaron a cabo. Uno en contra de John Bobbitt, que era por abusos y malos tratos, y otro en contra de Lorena por castración con alevosía. Primero se desarrolló el juicio de John Bobbitt. En el mismo se fueron presentando varias pruebas y acusaciones en las que él vulneraba los derechos de Lorena Bobbitt, pero pese a ello lo declararon inocente. De aquí seguía el juicio de Lorena, en el mismo en que los abogados debían probar que Lorena era una persona que estaba completamente abusada en todos los sentidos por parte de John Bobbitt. Aquí se suman testimonios de vecinos y clientes de Lorena Bobbitt. Dos vecinos de Lorena afirman haber escuchado a John que le gustaba que las mujeres sufrieran y que se retorcieran del dolor. Lorena da su testimonio detalle a detalle cómo John la abusaba física, psicológica y sexualmente. Evidentemente, cuando le preguntaban a John qué opinaba o que diera su réplica de aquellos testimonios, él siempre negaba todo. Decía que no era así, que jamás había dicho eso, que nunca había vulnerado de esa forma a Lorena y se mantenía en que él lastimosamente quiso dejar a Lorena y como ella no aguantó, recibió esa reacción. Es como traen al juicio que el 21 de febrero de 1991 John fue acusado de asalto con agresión en contra de su esposa Lorena y le preguntan, ¿recuerda haberse declarado culpable de sus cargos en el juzgado? Responde que no, que nunca se declaró culpable. Después de que John niega haberse declarado culpable por estos hechos, llaman al estrado al oficial que tomó parte de esta agresión hacia Lorena y el oficial le dice que sí, que se declaró culpable, que tal vez porque estaba bajo los efectos del alcohol no se acuerde, pero que había una confirmación por parte de él. Aquí es cuando la defensa logra llamar la atención del jurado y lo ven a John bastante confundido. En toda esta etapa del juicio, evidentemente para Lorena jugó mal su salud mental, ella no podía comer, además que pasaba
dijo sin ánimos y llorando. Hubieron otras personas que también rindieron su testimonio y en este caso fueron los forenses. El impulso irresistible es el único del mancomunado de Virginia. Es parecido a una demencia temporal y significa a razón de un trastorno mental. El impacto del hecho al momento es tal que no puedes controlar el impulso de actuar. Esto lo dijo el doctor Evangelista Nelson y psicólogo forense, que afirmó que solo se ha tenido 2 casos de demencia, pero en este lugar en el que residían John y Lorena, Virginia, era muy poco común esto y casi en ninguna ocasión se había declarado a las personas por demencia o se les había dicho que tenían demencia. Tenían apenas 2 casos con esta situación y esto que querían hacer con Lorena era un reto bastante fuerte. Sin embargo, avanzaron en el juicio y ellos también afirmaron que los jurados casi nunca creen en la demencia. Continúa el juicio y aquí testifica una doctora, Susan Feister. Ella dijo: he tratado cientos de pacientes con historial de abuso o violación. Lorena contó haber estado bajo una lluvia constante de violencia verbal y abuso, y ella aún así continuó asegurando que amaba a su esposo y que a pesar del abuso que había tenido que soportar, esperaba que su matrimonio funcionara. Ella decía que esto era muy común en personas que sufrían un constante abuso por parte de sus cónyuges. Además que en Lorena influía muchísimo que era su primer amor y además su parte también religiosa. En la religión católica que profesaba Lorena se veía muy mal el divorcio, ya que la sociedad lo tomaba como un fracaso, más aún en el caso de una mujer, porque es ella la que debía mantener el hogar. En este contexto, Lorena también le jugó un papel fundamental, que estuvo sola, no tenía el apoyo de su familia, pues ellos estaban en otro país. En la continuación del juicio, Lorena sigue testificando y aquí indica que en el año de 1990 Lorena se embarazó y pues ella creyó que esto era una esperanza para su matrimonio, que este bebé vendría a arreglar de alguna manera todo lo que estaba quebrado en el mismo. Un día ella indica que estaba muy feliz, había ido a comprar un babero de bebé y por supuesto recibió a John con esa sorpresa. John se quedó extrañado y le preguntó qué pasa y ella le dijo con mucha emoción que estaba embarazada. La reacción de John fue algo que definitivamente no se esperaba. John obviamente alegó la situación económica, pero también le dijo que no podían vivir sin excederse, que no era el momento y que la obligaba a abortar. Y en efecto, ella acudió a su amiga aquel entonces, Hannah, a la que le pidió que por favor le ayudara a realizarse esto. Obviamente esto también causa un impacto en la salud mental de Lorena. John también la hizo sentir mal por sus raíces latinas y dijo que como era de habla hispana, pues ella no se merecía estar en este país, que tampoco se merecía que John lo hubiese tomado en cuenta. En cualquier momento, si ella decidía dejarlo, John haría que le quiten sus papeles de residencia y la deporten a su país. Jamás podría poner un pie de nuevo en este país. Esas eran el tipo de amenazas que John siempre le decía a Lorena y por las cuales ella vivía completamente manipulada y con miedo de hacer cualquier tipo de situación en su contra, ya que Lorena siempre tomaba en serio lo que John decía. Después de escuchar que Lorena recibía violencia, que era vulnerada y obviamente hecho a un lado por sus raíces latinoamericanas, pues mucha gente y sobre todo una radio se volcó al apoyo con Lorena. Después de esto, Lorena se sorprendió porque había mucho más de 100 personas apoyándole a ella. Cabe recalcar que desde el día 1 del juicio de John y de Lorena siempre hubo personas alrededor. En este punto del juicio, una activista dijo: si alguien quiere apoyar a Lorena, se lo agradecemos, porque es una jovencita sola en un país que sufre de abusos y necesita apoyo. No creyeron que se tendría tanta respuesta. La gente constantemente llamaba a las radios para apoyar a Lorena y también las personas que estaban cerca a este lugar pedían aventones para ir a apoyar a Lorena de manera presencial. Para Lorena todo este apoyo fue increíble, le hicieron sentir que no estaba sola, significó mucho para ella este noble gesto. Mientras sigue avanzando el juicio, Lorena sigue contando lo que pasó en el mes de junio. Ella indica que ya estaba harta de muchos abusos, que pues a lo mejor después en el momento de la separación no le iban a creer y que tal vez iba a ser la parte perdedora de un juicio de divorcio.
Entonces ella decidió, por consejo de su amiga, usar una grabadora en la cual ella grabara todos los maltratos que le decía John, para tener algún tipo de amparo y protección después del mismo. Cuando le preguntaron a Lorena qué pasó después de aquello, ella respondió que John obviamente la descubrió con la grabadora y que esto fue fatal. La golpeó con los puños y algunas patadas. También después de aquello la vulneró sexualmente. Lorena decía que los únicos momentos que ella tenía paz eran los momentos en que John no estaba, ya que eran los momentos en que ella no recibía ningún tipo de maltrato. Pero esta paz obviamente terminaba cuando John ponía un pie en el apartamento. El 21 de junio de 1993, Lorena se acercó a llenar una orden de protección en la mañana. Vivían en la misma casa cuando se efectuó los abusos. El peor abuso físico fue patadas en el estómago, golpes de puño en brazos y piernas, y los abusos típicos dirigidos a su persona: empujones, estrangulamientos, sexo a la fuerza, al punto que Lorena tenía miedo de que su agresor, tal vez en uno de estos encuentros violentos, se le fuera la mano y la matase. A Lorena le preguntan que si la orden que ella puso en conocimiento alguna vez en este lapso de tiempo se aprobó. Lorena responde que no, que le dijeron que volvieran en unas horas o el día miércoles porque la secretaria estaba almorzando. El incidente fue el martes por la noche o por la mañana, le preguntaron. Vivían en la misma casa, pero ella ya había anunciado que se mudaría. Incluso tenía algunas cosas en la casa del vecino. Y dijo que dormía ahí, pero nada más. Lorena le dijo a su vecina que estaba cansada de los abusos y por eso lo quería dejar. Le aconsejaron que hay lugares donde podría ir a refugiarse, pero de todas maneras Lorena regresó. Es así como llegamos al día de los hechos, el martes 22 de junio de 1993. Lorena recuerda que era un verano común y corriente en el que ella solía ir a trabajar. Ella trabajaba las 8 horas al día. John le pregunta que a qué hora llegaría. Obviamente Lorena le dice que llegará a las 8 de la noche. En aquel entonces ella no hablaba mucho ni se quejaba, pues un amigo de John había venido a quedarse con ellos en el departamento. Aquella noche John le dijo a Robert que salieran a un club a bailar, a divertirse, a tomar unos tragos, y obviamente Robert accedió. ¿Qué es lo que testificó Robert sobre esta noche? Dijo que bebieron 5 cervezas y un trago B52. Era un cóctel que no tenía demasiado alcohol. John bebió lo mismo, pero adicional, John le agregó otro cóctel más. Él le indicó que se sentía mareado y que aún así condujo. Lorena cuenta que esa noche sintió un portazo como siempre. Llegó borracho, llegó a maltratarla, se sintió muy mal y después pasó lo que Lorena ya indicó en aquella noche. ¿Y qué dijo John en su versión? John dijo que Lorena le había dicho: heriste mis sentimientos al decirme que ya terminemos nuestro matrimonio. Ella quiso y le insistió que tuvieran intimidad y John le dijo que no, que ya no podían, y que incluso en este estado él no respondió de ninguna manera, ni con afectividad ni tampoco íntimamente. Lorena intenta calmarse y dice que no recuerda cómo salió ella de la cama, que quería un vaso de agua y en el momento en que fue a tomar el vaso de agua obviamente encontró un cuchillo de cocina con el cual ella cercenó el miembro viril de su marido. En ese momento ella tiene algún tipo de shock, pues ella no recuerda sino solo hasta el momento en que sucedió el hecho como tal. Ella después recuerda que estaba con el cuchillo en su mano y con el miembro de John en la otra. Se dirigió al carro, fue manejando cerca de una gran tienda llamada 7-Eleven, botó en un terreno baldío el miembro de su marido, el cuchillo lo tiró en un bote de la basura y es como ella narra brevemente los hechos. De ahí obviamente se dirigió a la casa de su mejor amiga en busca de ayuda. Lorena testificó que no recordaba cómo sucedieron las cosas esa noche y estaba enojada. Lo primero que vio fue el cuchillo, lo tomó y después del acto que ya les dijimos. En ese momento se entregan en el juicio las fotografías de lo sucedido a los jurados.
Trastorno mental severo era lo que estaba como interrogante, junto con estrés postraumático, depresión y trastorno de ansiedad. Estos diferentes trastornos por los que atravesaba Lorena no la podrían inhabilitar de resistirse a sus impulsos. Dijeron que en este momento ella obviamente no tenía el control sobre sus acciones, ya que su esposo había cerrado cualquier vía de escape, incluso psicológicamente. Se volvió psicótica en ese instante y obviamente lo único que tenía a su mano era un cuchillo de cocina, que era un instrumento de tortura, para devolverle un poco a quien le había causado tanto daño. La causa de este trastorno fue una incapacidad de detenerse ante este hecho. Cuando John Bobbitt hizo lo que ella asumió como una violación, su sensación de control se volvió desafiada y se puso furiosa. Las cosas pudieron ser diferentes, pero ella simplemente se detuvo a buscar un cuchillo y volvió para cortarlo. Algunos decían que no era demencia. Un forense psicólogo dijo que esta mujer estaba alborotada, enojada y furiosa, pero no ve evidencias de un brote psicótico. Según John, dice que rompió con ella y eso le dolió. Quizá quiso lastimarlo y por eso lo hizo. Evidentemente habían testimonios que se contradecían, unos que favorecían a John y otros que obviamente favorecían a Lorena. En este juicio ya no se quería comprobar si Lorena había sido una persona abusada, pues estaba más que claro con todos los testimonios. Lo que se quería comprobar es que Lorena había tenido un brote psicótico en el que había tenido una demencia temporal en la que no podría controlar sus acciones. Mientras avanzaba el juicio, los abogados de Lorena estaban temiendo que no se pueda llegar a esta conclusión y que Lorena se volviera favorecida. Después de un largo tiempo, el testimonio clave de una clienta de Lorena daría un giro de 180 grados en el que sería a favor de Lorena. Ella dijo que había sido cliente de Lorena, que había acudido al lugar de su trabajo ya que quería una depilación de cejas y una manicura, los mismos que fueron unos trabajos más realizados. En ese testimonio obviamente se veía una Lorena trastornada, ya que no podía tampoco realizar sus funciones 100% bien, además que esto sucedió días antes del hecho. Esta persona vio que al comenzar su trabajo se levantó las mangas y vio que tenía varios moretones. Lorena se tapó de nuevo sus brazos. La testigo dijo que al ver esto, evidentemente rompió su corazón y quiso indagar más sobre el hecho. Le preguntó que cómo así están ahí esos moretones y ella respondió que su esposo la lastimaba. Después, un psiquiatra de fiscalía cambió su testimonio y dijo que se veía comportamientos de estrés postraumático y que no estaba en pleno uso de sus capacidades. Lorena, mientras estaba en su juicio, pues pensaba que su vida había terminado y que su sueño americano había acabado de la peor manera. Después de que el jurado deliberó, se da el veredicto para Lorena. Declaran a Lorena inocente por las lesiones graves con alevosía, y de acuerdo con esto y con el Código Penal de Virginia, deberán poner a Lorena bajo una custodia temporal. Eso es lo que la corte tiene la obligación de hacer. Lorena quedaba a cargo del alguacil hasta que pase ese cargo al presidente de la salud mental. Y obviamente Lorena estaba un tanto confundida, pues si había sido declarada inocente, no entendía por qué seguía bajo la custodia de los policías. Lo que era la exoneración por demencia temporal no quería decir que Lorena quedaba completamente libre, sino que sería analizada por 40 días en un hospital psiquiátrico, en el mismo que sería evaluada para ver si ella está en pleno uso de sus funciones y si ese brote psicótico obviamente no afectará a terceros en lo posterior. Aquí obviamente intervenían profesionales de la salud mental como psicólogos y psiquiatras. Después de esto, Lorena permanece en un tratamiento ambulante por menos días de los que se le dio en la corte. Vieron que todo lo que sucedió con Lorena fue un auto psicótico por parte de tantos maltratos que le había dado su ex conviviente. En la actualidad, Lorena Bobbitt está a cargo de una fundación la cual ella misma creó y se dedica a dar charlas y capacitaciones para ayudar a personas que se encontraban en su misma situación. Lorena también dio a conocer que todo el trauma que ella vivió la convirtió en la persona que ahora es, fuerte. Ella dice que lo que a ella le pasó le puede pasar a cualquiera.
Pero hay muchas cosas y muchos cabos sueltos que deja el caso el día de hoy, como por ejemplo la violencia a la que están sujetas las mujeres, sobre todo las mujeres de hogar, las que se dedican a la casa. Si bien es cierto, Lorena Bobbitt fue la mujer más expuesta de su época, pero nunca nos enteramos de las otras víctimas. Se ha reproducido 4 millones de ataques contra las mujeres. Más de 2.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. En aquel entonces no había una línea de teléfono que sea emergente justo para violencia doméstica. Muchas mujeres dicen, si mi esposo me levantara la mano me iría de inmediato. Pero esto parece muy fácil de decirlo, ya que cuando la persona sujeta la violencia comienza un patrón violento en el que la persona se va acostumbrando un tipo de círculo vicioso en el que es muy difícil que salga, pues ellas piensan que algún día la situación podría cambiar. Otro cabo suelto que nos deja son los medios de comunicación y su amarillismo. Casi después del hecho, John y Lorena inmediatamente tuvieron sus managers, quienes eran los encargados de agendar sus citas a cada medio. Los medios del mundo viajaron hasta Virginia a cubrir el evento, pues el caso se mediatizó a tal punto que se escuchaba en muchas partes del mundo. Además, las personas se pusieron a emprender afuera de donde se llevaban los juicios, haciendo tazas, camisetas, gorras, incluso bufandas que retrataban lo que había sucedido entre John y Lorena. 100 personas casi siempre estaban afuera de la casa de Lorena, quienes la seguían al juzgado, y en el lugar había mucha más cobertura de medios de comunicación. Hubo incluso un periodista quien siempre estaba con sus camarógrafos solicitando una entrevista y Lorena no quería darle ningún tipo de información. Tanto fue el acoso que fue a casa de Lorena y junto con sus camarógrafos se dirigieron a las ventanas a grabar lo que sucedía puertas adentro en la casa de Lorena. Era demasiada la presión, ya que ella tenía que lidiar con un juicio y además con medios de comunicación abusivos. Esto se volvió un circo mediático en el cual se burlaban de Lorena y hacían ver como víctima a John. Además, mientras Lorena era evaluada en este centro psiquiátrico, había muchos inconvenientes de igual manera con los medios, ya que sobrevolaban helicópteros sobre el patio de dicho centro y esto impedía que se lleven a cabo ciertos trabajos que se hacían dentro del mismo. Los medios de comunicación enfocaron mal la situación, ya que le hicieron sobre el amarillismo, pero dejaron de lado el trasfondo, que era todo lo que Lorena tuvo que pasar y lo que pasaban muchas mujeres, y esto nunca se tocó. Incluso en aquel tiempo había mujeres periodistas que querían darle este tipo de enfoque de la violencia doméstica, pero sus editores dijeron que esos titulares no vendían y que por favor se enfocaran de la manera como lo estaban haciendo, como un hecho mediático que vendía. Además que benefició a John, ya que John llegó a subastar su ropa interior en altas cifras de dinero. También inició su carrera de material audiovisual explícito para adultos, que por cierto no tuvo mucho éxito, ya que se aprovecharon de él. En el año de 2009, ambos, John y Lorena, volvieron a verse en un programa llamado Insider, en el cual les hicieron un tipo de terapia del perdón. Lorena sí perdonaba a John por todo lo que le hizo. John le dijo sí, que la perdonara, que él estaba muy arrepentido. Y eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Si ustedes saben más del caso o si quieren interactuar conmigo, háganlo, dejen sus comentarios, los estoy leyendo. Si les gustó el caso del día de hoy, denle un like, suscríbanse a mi canal y si saben de otro tipo de caso, no duden en decírmelo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias y hasta la próxima.